Buenos días, muchachos, bienvenidos a todos. Feliz viernes, ya último día de la semana. ¿Qué semana de clases estamos? ¿La 5 o la 4? 5. Iniciamos clases el 20 de enero. Y estamos al 21 de febrero, la semana 4. O la 5. Debe ser la 5. ¿Estamos 21? ¿Un mes? ¿No te van? ¿Un mes? No tengo la más mínima idea de en qué semana del semestre estamos. Estamos a 21, estamos el 20. Sí, entramos el 20 y estamos a 21. Más o menos. ¿Cuánto se llama? Que ya ven que enero tiene como 80 días. Y luego febrero se come días le presta días a enero para que tenga más. Bueno, así está la cosa. Bien, muchachos, entonces el día de hoy vamos a comenzar con el tema del segundo parcial. Y pues la verdad este parcial es tremendamente cortito. Son 2 tareas, la 6 y la 5. Ahora, ¿qué tema vamos a ver en este parcial? Va a ser ecuaciones diferenciales. Vamos a ponerle el nombre completo. Ordinarias, homogéneas, de segundo orden, con coeficientes constantes. Y ahí le pueden agregar todos los adjetivos que quieran. Le pueden poner libres de gluten, morenistas, fans del Real Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Acostumbra hacer ese chiste porque por si el nombre está largo ya le pueden agregar todos los calificativos que ustedes quieran. Bueno, pero eso con qué se come y qué significa ya en cristiano. Básicamente es, vamos a tener una ecuación diferencial que, como su nombre lo dice, homogéneo. Quiere decir que del lado derecho de la igualdad vamos a tener un cero. O sea, no va a haber términos independientes. La otra parte de su nombre son ordinarias. Eso quiere decir que no hay diferenciales parciales.
sino que van a ser derivadas comunes y corrientes. Segundo orden, quiere decir que vamos a tener como máximo segundas derivadas. Y como tal, si establecemos el modelo completo, vamos a tener segunda derivada, vamos a tener primera derivada y vamos a tener la función sin derivar. Obviamente pueden no estar alguna de ellas. Puede ser que no haya primera derivada o puede ser que no haya función sin derivar. Pero si es el segundo orden, a fuerzas tiene que estar la segunda. Y por último, nos dicen que tienen coeficientes constantes. Entonces, un coeficiente es un número que está multiplicando a nuestras variables. En este caso, como tenemos segunda, primera y derivada de orden cero, vamos a tener tres coeficientes. ¿Existen ecuaciones diferenciales que pueden tener coeficientes no constantes? Sí, sí pueden, pero no entran dentro de esta categoría. Y los métodos que se utilizan para resolverlos son un poquito diferentes. Pero en esos no vamos a profundizar, no vamos a enfocar en estos por el momento. La razón es porque son los más fáciles. Muy bien, entonces, si nos podemos observar detenidamente la estructura que tiene la ecuación diferencial, se fijan, es segunda derivada, primera derivada, derivada de orden cero. O sea que técnicamente esto tiene un 2, esto tiene un 1 y esto tiene un 0. Se parece mucho a otro tipo de ecuaciones con las que se trabajó antes. Y lo más interesante es que se resuelven igual. Vamos a quitarle la y aquí, vamos a ponerle otra letra para no confundirnos, vamos a ponerle M y vamos a ponerle M. Ahora, ¿qué se hace para resolver esto? ¿Por qué pongo esa cosa extraña ahí? Que a fin de cuentas es una ecuación cuadrática. Es una parábola, básicamente. La razón es que una ecuación diferencial de este tipo, nosotros le podemos asignar lo que llamamos una ecuación polinomial asociada. En otras palabras, es una ecuación, un polinomio que se parece a la ecuación diferencial. Y como tal, si se parece, sus soluciones van a ser equivalentes entre sí. Ahora, esto es una parábola. O bien una ecuación cuadrática. La cual nosotros tenemos un método general que nos permite resolverla. O bien encontrar sus raíces. ¿Cuál es ese método? Pues simplemente que las raíces M1 y 2 van a estar asociadas a la fórmula chicharronera. O sea, la fórmula general para ecuaciones cuadráticas de toda la vida. De aquí se pueden desprender tres casos diferentes. Y aquí es donde la cosa puede complicarse. Muy bien. Recordando un poquito de lo que se ve en la. Nosotros podemos tener tres tipos de parábolas. El hecho de que abran para arriba o que abran para abajo es independiente, no importa. El chiste es que tenemos tres casos posibles con las raíces de la parábola. El primer caso que tenemos es cuando la parábola corta en un lugar al eje de las x y vuelve a cortar en otro lugar al eje de las x. A este caso le llamamos raíces reales, porque a fin de cuentas si cortan el eje x son números reales distintas. Este es el caso 1. Tenemos un segundo caso, donde la parábola viene, toca al eje de las x en un lugar y se va.
le llamamos el caso de las raíces reales iguales. Y el tercer caso que podemos tener es cuando nuestra parábola no corta al eje de las x en ningún lugar. Y ahí tenemos lo que llamamos raíces complejas conjugadas o bien raíces imaginarias. ¿Cómo vemos esto? Básicamente, si una ecuación, una parábola, tiene raíces reales, quiere decir que nosotros vamos a poner reales y las vamos a poder escribirlo como una factorización de dos binomios. En el caso de las raíces reales iguales, lo que vamos a tener es una factorización como un binomio cuadrado. Y en el caso de acá, vamos a tener que nuestras raíces son un número real en conjunto con una parte imaginaria. O sea que básicamente el polinomio que vamos a tener, o la factorización que vamos a tener, va a ser m más la parte real más la parte imaginaria, o sea, acompañado con la i, multiplicando lo mismo, pero con la parte imaginaria con signo contrario. Para no haber cortes con el eje de las x, básicamente. Ahora, eso es en el caso del álgebra. ¿Qué pasa si nosotros nos lo llevamos pero ahora al ámbito de las ecuaciones diferenciales? Pues igual, como hay tres casos posibles de este tipo, hay tres tipos de solución posible. ¿Cómo se asocia esto a la solución de una ecuación diferencial? Muy bien. Cuando tenemos ecuaciones de primer orden, las soluciones siempre nos dan una constante de integración, porque a fin de cuentas las ecuaciones diferenciales tienen derivadas. Si encontramos la solución, quiere decir que técnicamente integramos una vez en ecuaciones de primer orden. Como aquí tenemos ecuaciones de segundo orden, técnicamente la solución implica integrar dos veces. Lo cual, en pocas palabras, significa que no va a haber una constante, va a haber dos constantes de integración. Que para no confundirnos mucho, casi siempre les ponemos C1 y C2. Entonces, para los distintos casos que los voy a tratar aquí, estos numeritos encerrados son los mismos de acá. En el caso de tener raíces reales distintas, la solución de la ecuación diferencial va a ser una constante de integración que va a multiplicar a una exponencial elevada a lo que nos haya dado la solución de esto por la variable independiente más otra constante de integración por una exponencial elevada a lo que sea que nos haya dado el otro valor de las raíces por la variable independiente. Como tenemos una ecuación que es diferencial y entre diferencial x, asumimos que x es la variable independiente. En el caso de las soluciones reales iguales, la estructura es la misma. Solamente que aquí tenemos un pequeño detalle. Si se fijan desde acá, los dos números que acompañan a la x son distintos. Pero en este, los dos números que acompañan a la x en el exponente son iguales. Eso implicaría que son términos semejantes y que se pueden juntar en uno solo. Pero no es así. Cuando hay términos repetidos, entra en juego lo que llamamos el teorema de la multiplicidad de soluciones. Eso quiere decir que si tenemos soluciones repetidas, hay que quitar las repeticiones haciendo que sean distintas. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando por un polinomio de grado n
a todas las repeticiones que tengamos. Y n es el número de veces que se repitan. Como aquí tenemos una repetición y una segunda repetición, a eso le agregamos una multiplicación por x. Si hubiera 3 repetidas, tendríamos que poner por x cuadrada. Si hubiera 3 repetidas, por x cuadrada, x cúbica, y así sucesivamente tantas veces como nos aparezca repetir. Eso, en el caso de ecuaciones de segundo orden, no va a aparecer, porque solo hay dos soluciones, no hay más. Pero para ecuaciones de orden 3 hacia arriba, se pueden empezar a dar casos como esos. Por ejemplo, una ecuación de orden 3 de este tipo, que también hay homogéneas de tercer orden, homogéneas de cuarto orden, etc. Puede tener 3 soluciones repetidas, puede tener 2 repetidas y una distinta, 2 complejas y una real, 3 reales diferentes, etc. Una de cuarto orden pues puede tener las 4 iguales, 2 pares distintos de complejas conjugadas, un par de complejas, 2 reales iguales, un par de complejas, 2 reales distintas, y así sucesivamente. Todas las combinaciones que se imaginen. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos complejas conjugadas? Pues va a ocurrir una cosa muy interesante aquí. Obviamente, las dos constantes de integración tienen que aparecer. Resulta que cuando hay soluciones complejas conjugadas, los sistemas que tienen este tipo de modelos tienden a tener soluciones de tipo, buenos días, oscilatorio. O sea, van a vibrar. ¿Qué tipo de función tiene movimientos oscilatorios? ¿Cuál? El seno. O sea, trigonométricas. El chiste está en que la parte del seno de una función se asocia generalmente con, digamos, la parte vertical y el coseno con la parte horizontal. Realmente, el por qué la solución del tipo imaginario tiene o va a tener este tipo de comportamientos tiene que ver con una identidad trigonométrica, que de hecho se la voy a mostrar en un momento. Y, ¿qué me falta? Eso. Ahorita les comento qué es. La solución de este tipo de ecuaciones, cuando hay complejas conjugadas, aparecen movimientos oscilatorios y las funciones seno y coseno, aparte de un exponencial. ¿Por qué razón? Cuando tenemos una solución de segundo orden de este tipo, lo que va a ocurrir es que el sistema va a oscilar o va a vibrar. Si este exponencial tiene exponente cero, el comportamiento va a ser una oscilación libre. O sea, en cristiano, quiere decir que esta cosa va a tener ese comportamiento a lo largo del tiempo. Forever and ever. Cuando hay una exponencial positiva, lo que va a ocurrir es que el exponencial va a multiplicar a esas magnitudes. Lo cual implica una exponencial positiva siempre crece. O sea que básicamente tendríamos una función de tipo oscilatorio, pero que va a ir incrementando en magnitud conforme avance el tiempo. Términos técnicos de ingeniería, si esto pasa, el sistema explota. Porque tu magnitud tiende al infinito. Si en dado caso esta exponencial es negativa, las exponenciales negativas tienden a bajar. Desde un valor, vamos a ponerlo de valor. Acá. Y como se está multiplicando por lo que sea el seno y coseno, quiere decir que nuestras oscilaciones van a tender a disminuir. O sea, va a tender a eso. Y eso en términos de ingeniería no explota. ¿Dónde lo podemos
podemos ver de manera muy común un sistema de segundo orden que está a la orden del día. ¿Quién de ustedes ha viajado en la parte de atrás hasta el fondo de un camión? ¿Cómo se siente cuando caes en un bache? Bota fuerte. ¿Por qué razón? Cuando un carro cae en un bache, entra en juego el amortiguador. Se supone que los amortiguadores deben hacer que el comportamiento de esa caída sea como la gráfica de color negro. El problema es que como el autobús es largo, la oscilación es más fuerte en la parte de atrás, porque pues, viene toda la energía potencial desde el frente hacia el fondo, y pues te pega el trancazo más duro. Pero tiende a rebotar un poco y luego se estabiliza otra vez en su camino. Entonces, los amortiguadores de los carros son sistemas de segundo orden. Se modelan con ecuación diferencial de segundo orden. Todo lo que tenga que ver con resortes también tiene el mismo comportamiento. Cuando ustedes toman un resorte, lo estiran y va a tender a bajar, a volver a subir, hasta que llegue a una longitud estable y se quede ahí y ya no se va a mover. Claro, obviamente se va a estirar por el efecto de la gravedad, pero ya es despreciable a comparación del efecto inicial. Es el mismo tipo de comportamientos. Y tiene movimientos oscilatorios. El problema ese de cálculo 1 del carrito que lo estiraban y que se empezaba a mover así y que tenía la función seno, es el mismo caso. Ahora, ¿por qué razón se comportan así? O sea, tienden a disminuir en magnitud. Energía. El sistema empieza a consumir energía, se va quedando sin energía potencial y obviamente pues va a tender a detener su movimiento. En el otro caso, cuando tienes una liberación de energía sin control, y pues no es bueno. Y el otro que se mantiene oscilando permanentemente, ese pues hay veces que nosotros queremos que eso pase. Por ejemplo, en las transmisiones de radio. Nosotros queremos mantener una potencia de transmisión constante, de tal manera que pues, nuestra señal de radio llegue lo más lejos posible. En el vacío sí pasa, pero no estamos en el vacío. Hay aire, hay edificios, hay obstáculos. Cada vez que una onda de radio choca con un edificio, el edificio absorbe la energía, disipa una parte y el resto que no fue disipado pasa a través de las paredes. También por esa razón en ciertas zonas de sus casas se ve el Wi-Fi. Y tienen que poner repetidores o algún aparato que tome la señal y la vuelva a amplificar y otra vez pueden tener Wi-Fi en el resto de sus casas. Prácticamente todos los sistemas comunes que utilizamos se ven con ecuaciones de segundo orden. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué el segundo orden y no el más alto? ¿O por qué no el primero si son más sencillos de utilizarse? Hay una razón muy simple. Los sistemas de segundo orden son mucho más rápidos en responder que los sistemas de primer orden. Porque las propias oscilaciones hacen que eso pase. Vamos a un tipo de sistema de primer orden, el crecimiento de bacterias. Es que son biotecnólogos de ciencias ambientales o de esta área. El crecimiento de bacterias tiene ecuación de primer orden. O sea, dp en dt igual a algo. Una primera derivada nada más. ¿Cuánto tiempo le lleva a una colonia de bacterias llegar a una población deseada? Pueden ser horas, pueden ser días, no sé. Pero los periodos de tiempo son relativamente largos. ¿Cuánto tiempo tarda un amortiguador en estabilizar una caída en un valle? Segundos. En el intervalo de tiempo es mucho menor hablar de segundos que hablar de horas o de días. ¿Cuánto tiempo tarda en establecerse el Wi-Fi en nuestra casa? Una vez que ya lo conectamos y que agarró señal. Prácticamente es instantáneo. Entonces, ese tipo de cosas son las que ocurren y por esa razón usamos sistemas de segundo orden para cosas que queremos que sean rápidas. Y en muchos casos es la propia naturaleza del fenómeno lo que lo lleva. No le tenemos que hacer nada, se comportan así porque sí. Pero también nosotros podemos manipular sistemas para que se comporten como sistemas de segundo orden.
Por ejemplo, un horno industrial. El calentamiento de un horno es un sistema de primer orden. Nosotros lo prendemos, empieza a subir la temperatura hasta que llega un valor que nosotros queremos mantener constante, digamos. Porque si lo calentamos de más, se nos quema lo que estemos haciendo. ¿Cómo aceleramos el proceso? Pues bueno, un sistema de primer orden haría algo como esto. Es más, lo voy a escribir la solución. Temperatura máxima. Esa es la solución de ese tipo de sistemas y esa es la ecuación que lo modela. El de segundo orden equivalente haría esto. El chiste está en que la distinción entre un sistema de primer orden y segundo orden en gráfica, lo vemos en que la gráfica del segundo orden tiene cola. O sea, el primer orden sube así, el segundo orden sube así. También ahí empezamos a catalogar sistemas. Hay sistemas amortiguados, hay sistemas sobreamortiguados, subamortiguados, críticamente amortiguados, etc. O sea, ya nos metemos en términos más técnicos, pero que de momento no nos van a funcionar para lo que queremos ver aquí. Aquí lo que queremos ver es cómo se soluciona esto. Lo cual realmente es muy simple. Este es el paréntesis cultural de por qué razón estudiamos este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar la ecuación diferencial? Lo que vamos a hacer es, en orden de pasos. Lo primero es identificar A, B y C. O sea, ver cuáles son nuestros coeficientes. Es una tontería, es en serio. Paso 2. Vamos a sustituir en la fórmula general de ecuaciones cuadráticas. Esos tres valores. Número 3. Encontramos los valores de M1 y M2. Y en el último paso, acomodamos los valores en el tipo de solución correspondiente. Y ya, es todo. O sea, básicamente vamos a hacer la fórmula general para encontrar cuánto valen nuestras m's. Una vez que tenemos los valores de m, nos fijamos si son reales distintos, reales iguales o imaginarios. Ya teniendo identificado cuál de ellos es, lo sustituimos en la parte de B de allá y se acaba el problema. Si nos dan condiciones iniciales, hay que encontrar cuánto valen C1 y C2. De hecho, el ejercicio más complicado es encontrar cuánto valen C1 y C2. Porque tenemos que armar sistemas de ecuaciones, nada más. Y porque en el caso del segundo orden, las condiciones iniciales son vamos a ponerle aquí así en esos términos. El valor de y para un valor de x inicial es un valor de y inicial. Por ejemplo, y de 0 igual a algo, y de 1 igual a algo, y de 2 igual a algo. Cualquier valor que nosotros queramos. Ese es un valor o un punto sobre la curva solución. O sea, vamos a tener nuestra solución del sistema, esta cosa vale y esta condición inicial es lo que sea que nos dé la función evaluada en ese punto.
Recordando, cuando tenemos sistemas de primer orden, siempre nos dan una condición inicial que es ese punto sobre la función. El detalle es que si tenemos solo un punto, eso nos permite conocer solo una de las dos condiciones iniciales. El detalle es que una no es ninguna. Y con dos apenas se hace una. O sea que necesitamos una segunda condición inicial. Pero esa condición no puede estar sobre la propia curva. Tiene que estar en otro lado. O bueno, sí podría estar sobre la propia curva y usamos la derivada por definición para encontrar la razón de cambio instantánea, pero no vale la pena. Lo que hacemos es buscar la derivada de la función, sustituirlo en otro valor de x, el que sea, de hecho pueden ser distintos estos dos valores, y eso nos va a dar como resultado un valor que vamos a poner y2'. O sea, eso que vamos a encontrar o que vamos a utilizar como condición inicial es un punto sobre la curva de la derivada de la solución. O sea que si esta cosa nosotros la derivamos, crece, quiere decir que la derivada es positiva, crece hacia arriba, quiere decir que va así, luego crece hacia abajo, sigue positiva, quiere decir que esto disminuye. Más o menos así. Vamos a tomar un punto, vamos a tomar x2, esto es y', y esto es y' de x1. Básicamente eso. Ahora me van a preguntar, profe, ¿tengo que hacer la gráfica para todo eso? No. No, es la explicación de dónde salen estas cosas. Y de hecho, ahí les tengo una explicación todavía de la parte de abajo, de la parte de las imaginarias. Sí. Perdón, por el tema estoy sintiendo. Sí, no te preocupes. Igual el video se va a grabar. Adelante. Gracias. Okay. ¿Qué pasa con las imaginarias? El detalle es que si nosotros metemos esta solución como tal, a esta de acá, nosotros tendríamos C1 por E a, vamos a poner la parte real más una imaginaria, más C2 por la exponencial a la parte menos la imaginaria. Ok, ¿qué va a ocurrir aquí? Nosotros tenemos, en este caso, una exponencial elevada al número imaginario y otra exponencial elevada a números imaginarios. Por propiedades de los exponentes, podemos separar la exponencial. Acuérdense que un exponente elevado a una suma es el exponente de la primera por el exponente de la segunda, o sea, es una multiplicación de dos exponenciales iguales. En este caso, podemos separar E a la parte real, E a la parte imaginaria, E a la parte real, es más, me faltó la X, de hecho. Acá también. Y parte imaginaria. Ahí está. Entonces, de aquí, la parte real, como son multiplicaciones, es factor común. La podemos quitar, queda la exponencial a la parte real por fuera, y adentro nos quedan las constantes por las exponenciales imaginarias. Estos dos términos de aquí se convierten en los términos seno y coseno. ¿Por qué razón? Porque a fin de cuentas, un número imaginario a través de la identidad nos da el coseno de θ más y menos, creo que era más y menos, no me acuerdo exactamente cómo era la cosa, seno de θ con la y, algo así. Es una identidad trigonométrica de números imaginarios que nos convierte
la exponencial compleja en términos de trigonométricas. No recuerdo exactamente cómo era porque esta explicación nunca la doy en clase. La tengo anotada en el documento de, creo que es de la semana 6 o de la semana 7, hay unos documentos de clase, ahí lo voy a explicar a detalle. En estos momentos tengo la cabeza en otro lado. Pero el caso es que esto, ustedes si lo buscan, lo pueden encontrar como la identidad de Euler. O es la que pueden ver en, no me acuerdo si es en el programa de la teoría del Big Bang o en algún programa de esos por el estilo, que decía que E a la I por pi es igual a menos 1. Básicamente de esto sale. Bueno, ya nos fuimos un poquito por las ramas, pero todo bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a trabajar primero con la asignación número 6. ¿Tenemos el cañón? Sí. Y vamos a borrar esto de aquí. Como les decía, nos vamos a ir sobre la asignación número 6 y de aquí voy a tomar unas cuantas, yo creo que unas 3 como ejemplo, para explicar los distintos casos. Okay. Como ejemplo para la clase, vamos a tomar el número 6, porque este tiene condiciones iniciales y a ustedes les voy a dejar este que también tiene para que vean un poco las condiciones. Vamos a tomar. A ver cuánto da. Los números que multiplicados en 6. Vamos a tomar el 1 y vamos a tomar el 3. Esos 3 voy a tomar como ejemplo de la clase. Y ustedes van a hacer el resto de los que vienen aquí arriba. La parte de abajo es lo mismo que lo de arriba, pero en sentido contrario. O sea, dada la solución, ¿cuál era la ecuación diferencial? Entonces, es seguir estos pasos, brincándose al revés. O sea, es ver los valores que están acomodados en la solución, encontrar los valores de M1 y M2, multiplicarlos entre sí, o sea, al revés de usar la fórmula general de cuadráticas es una factorización, a fin de cuentas. El proceso inverso de una factorización es la multiplicación. O sea que aquí es multiplicar entre sí los términos con las m's, y así encontramos cuánto valen los coeficientes de la ecuación. Básicamente es lo mismo pero al revés. Igual vamos a tomar no los que vienen aquí porque estos están fáciles, eso se los voy a dejar a ustedes. Vamos a tomar los ejemplos que yo tengo ahí guardados en otro documento para explicar por qué se tiene que hacer de cierto modo. En sí, los primeros dos de aquí son muy simples. El 12, es con el que casi siempre tienen problemas. Porque hay que hacer suposiciones.
y no siempre tenemos muy claro qué tenemos que suponer. Muy bien, muchachos, entonces, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. El lunes vamos a comenzar con estos 3 ejemplos. Y pues, de mi parte, eso es todo. Espero entonces que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Si todo sale bien, yo los veo el día lunes. Igual, cualquier duda, me pueden comentar. Ya sea por correo o ahorita me le vas. Bueno, muchachos, nos vemos.